Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Cuestión de moda que el tomar la decisión y no hallo explicación, eso sí que me incomoda. Ven y vuelve que es mejor, lo llenaremos de alegría y así se construiría un país lleno de amor. Eres mi casa, mi hogar, mi tierra, mi cuna hermosa, una bendición. Hoy nos unimos en oración por el amor que mi patria encierra. Enamorada, sitio ensoñador, eres mi suelo de victorias, de tus héroes sus historias. Y este pueblo que hoy es gloria, constante y emprendedor. Eres mi casa, mi hogar, mi tierra, mi cuna hermosa, una bendición. Hoy nos unimos en oración por el amor que mi patria encierra. Enamorada, sitio ensoñador, eres mi suelo de victorias, de tus héroes sus historias. Y este pueblo que hoy es gloria, constante y emprendedor. Tienes nombre de mujer, no te dejaré olvidada. Mi Venezuela dorada, no me podrán convencer. Aquí estoy para vencer, para sacarte adelante, hacerte un país fugante y a la patria enaltecer. Eres mi casa, mi hogar, mi tierra, mi cuna hermosa, una bendición. Hoy nos unimos en oración por el amor que mi patria encierra. Enamorada, sitio soñador, eres mi suelo de victorias, de tus héroes sus historias. Y este pueblo que hoy es gloria, constante y emprendedor. Eres mi casa, mi hogar, mi tierra, mi cuna hermosa, una bendición. Una Hoy nos unimos bendición. en oración por el amor que mi patria encierra. Enamorada, sitio ensoñador, eres mi suelo de victorias, de tus héroes sus Y historias. este pueblo que hoy es gloria, constante y emprendedor. Oye, tú que estás afuera, de otra tierra te has marchado. Mi país lo ha lamentado, que regresarás Y quisiera. una historia se escribiera de ilusiones y esperanzas, donde reine la bonanza y el amor sobreviviera. Eres mi casa, mi hogar, mi tierra, mi cuna hermosa, una bendición. Hoy nos unimos en oración por el amor que mi patria encierra. Enamorada, sitio ensoñador, eres mi suelo de victoria, de tus héroes sus historias. Y este pueblo que hoy es gloria, constante y emprendedor. Eres mi casa, mi hogar, mi tierra, mi cuna hermosa, una bendición. Hoy nos unimos en oración ¡Viva por el amor que mi patria encierra. Enamorada, sitio ensoñador, eres mi suelo de victorias, de tus héroes sus historias. Y este pueblo que hoy es gloria, constante y emprendedor. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy comenzamos la semana, aunque sea martes. Ayer tenían un escándalo en esas redes sociales porque el programa no salía y yo les avisé el viernes que el lunes no íbamos a trabajar porque era Labor Day. Por ahí alguien me dijo que se me estaba americanizando y no quería trabajar en Labor Day. Bueno, aquí no se trabaja en Labor Day, el programa sale desde los Estados Unidos. Así que, bueno, pero aquí estamos con información, con todo lo que está ocurriendo y celebramos hoy, por cierto, dos vírgenes que son emblemáticas, una en Cuba y la otra en Venezuela, sobre todo en el oriente de Venezuela. Hoy se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, es la patrona de Cuba. Aquí en la Ermita de la Caridad hoy se han hecho dos homilías importantes, aquí el pueblo cubano, y no solamente el cubano, gran parte del pueblo latinoamericano que vive aquí en el sur de la Florida es devoto de la Virgen de la Caridad del Cobre, que además que dicen que es la que acompaña a los balseros cuando salen buscando un mejor futuro y buscando libertad.
Y desde 1915 es la patrona de Cuba, fue el Papa Benedicto XV quien la declaró patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y en Venezuela hoy también se celebra a la Virgen del Valle, que es, ahí la tienen ustedes, hermosa Virgen del Valle. Muchos de los venezolanos somos devotos de esta Virgen, que es la Virgen de los pescadores, porque se celebra especialmente en la isla de Margarita. Ahí la tienen ustedes, la procesión de hoy. Parece que estuvo un poco limitada y ha mermado la cantidad de gente porque precisamente la situación que vive el país, pues, ha llegado en esto. Por cierto que el Papa Francisco va para Cuba y hoy que se celebra el Día de la Virgen de la Caridad, hay más de 100 detenidos, más de 100 presos políticos. Y yo quisiera saber qué es lo que Fidel Castro, que se va a reunir con el Papa Francisco, va a decir sobre todo esto, ¿no? A pesar de que se supone que ya hay una apertura religiosa en Cuba. Bueno, tal como se había advertido, Nicolás Maduro anunció anoche el cierre de la frontera por el sector de el Zulia, la zona, la población más afectada es la población indígena venezolana, a la que Hugo Chávez decía proteger. Es la etnia Wayuu la que se ha perjudicado más con este cierre de frontera. Hoy vamos a tener a un digno representante de la etnia Wayuu de Venezuela con nosotros vía Skype, contándonos exactamente qué es lo que está pasando, pero vamos a ver primero el trabajo que nuestros aliados de La Voz de América hicieron sobre el anuncio de Nicolás Maduro de este cierre de frontera. Durante un consejo de ministros efectuado en el Palacio de Miraflores, el dignatario venezolano Nicolás Maduro anunció que decidió cerrar el paso de Paraguachón en el estado Zulia e impuso medidas para restringir el tránsito en la frontera con Colombia. He decidido proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia, para seguir avanzando en la liberación. Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su disposición para reunirse con su par venezolano a fin de solucionar la crisis diplomática que viven los dos países, tras casi 3 semanas de cierre de la frontera. Recibí una llamada telefónica del presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien ofreció sus buenos oficios para facilitar el diálogo con Venezuela. Acepté su ofrecimiento. Ante la extensión del cierre anunciada, La Voz de América conversó con la presidenta del Consejo Nacional del Comercio, Consecomercio, Cipriana Ramos, quien aseguró que esta medida no solucionará las distorsiones de la economía. Lo que el gobierno tiene que revisar es precisamente esas distorsiones que tenemos en los controles de cambio. Si esto no se resuelve, es muy difícil que podamos controlar la frontera. Del mismo modo, el parlamentario opositor Andrés Velázquez asegura que la población de la etnia Wayuu en la zona fronteriza, a su juicio, no respetará la medida. Porque los pueblos Wayuu entienden eso como su territorio, tanto el colombiano como del lado venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Sí, tal cual como lo dijo Andrés Velázquez, esa es una zona que siempre ha sido de los nativos, que son precisamente los integrantes de esta etnia Wayuu, y ellos dicen que no van a respetar esas medidas. Pero fíjense, mientras todas estas cosas pasan, ¿de qué se ocupa el gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora? Estoy leyendo una información, por cierto, de la cuenta RCTV Contigo, que se los recomiendo. RCTV, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado su reapertura, que se les devuelva la señal. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno venezolano, que hasta ahora no ha dicho nada, pero sabemos que no se va a respetar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que no van a restituir la señal porque, imagínense, dejar que RCTV vuelva a decir la verdad en Venezuela, eso no existe para esta dictadura que gobierna Venezuela. Bueno, José Gregorio Bielma Mora informó como una gran cosa esta tarde que detuvieron a los padres de un niño que llevaba en su morral 12 frascos de mayonesa. Y bueno, esa ha sido lo que puede reportar del cierre de la frontera el día de hoy José Gregorio Bielma Mora, que fíjense que sí tenían razón en cerrar la frontera porque había un niñito que en su morral llevaba 12 frascos
de mayonesa. Vamos a ver lo que nuestros aliados de BOA han difundido el día de hoy, el trabajo que hicieron sobre la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a la ciudad de Cúcuta, que es la que hace frontera con Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro manifestó que el presidente colombiano Juan Manuel Santos tiene una camisa de fuerza que le impuso la oligarquía mediática y le pidió que no tenga miedo al diálogo para solucionar la crisis fronteriza que atraviesan ambas naciones. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted donde usted diga, cuando usted diga y como usted diga. No me huya más. Por su parte, el presidente Santos, en la locución desde la Casa de Nariño, insistió en que todo ser humano merece respeto, a propósito de los más de 10.000 desplazados desde Venezuela. Estamos hablando de un país que está exigiendo que se le respeten los derechos fundamentales, los derechos humanos a sus ciudadanos. De igual forma, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció que allí se vive una situación humanitaria penosa. Sería muy importante un mensaje del gobierno venezolano para tranquilizar a los colombianos, a los millones de colombianos que viven en Venezuela. Por su parte, el presidente del partido opositor social cristiano, Roberto Enríquez, aseguró a La Voz de América que a su juicio el gobierno de Caracas ha permitido la injerencia de grupos irregulares en el país y asegura que es fundamental reorientar la política económica venezolana. El problema se llama controles que generan mercado negro y que terminan convirtiendo en un negocio el derecho de los venezolanos a tener acceso a alimentos, a bienes y servicios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, y Venezuela ha llegado a ocupar la atención de uno de los grupos latinoamericanos más seguidos, más populares, Maná. Este fin de semana, en un concierto en España, Maná se ocupó del tema de Venezuela. Vamos a ver este video donde Maná menciona lo que está pasando en nuestro país y hace protesta de ello. Y al regreso vamos a conversar con este representante de la etnia Wayuu, Virgilio Ferrer. Ya regresamos. Para los mismos venezolanos. ¡Es verdad! Lo único que no nos queda muy claro es que es uno de los países petroleros más ricos del planeta, creo que el número 4. ¡Y están mamando su cable! No tiene abastecimiento de alimentos, seguridad. La gente está muy jodida. ¡Es verdad! Estamos hartos de los caudillos que se han dado en México. Hace 2 días, creo que un par de días, encarcelaron a Leopoldo López, que él era uno de los candidatos para la presidencia y el gobierno oficial no estaba de acuerdo con él. Y parece ser que hace 2 días le echaron una pena como de 11 años. Nos parece triste que en ese país no haya democracia. Nos parece triste, pero hay que hacer presión. ¡Hay dictadura! Si no hacemos nada, ellos no van a poder solos. ¡Hay dictadura en Venezuela! Maná es mexicano, español, guatemalteco, todos somos uno. Esperamos democracia y libertad de expresión para Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y como decíamos al principio del programa, la noticia de la noche del lunes fue el cierre de la frontera por el lado del estado Zulia, la frontera de Venezuela con Colombia por el lado del estado Zulia. De acuerdo al decreto presidencial, según lo publican los medios, publicado en Gaceta Oficial 40.740, declararon el estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, y dice que se ha presentado de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo una amenaza compleja
al pleno goce de los derechos de los habitantes de la República. Según el texto que aparece publicado en Gaceta Oficial, quedan restringidas las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución. Dice que los Ministerios de Relaciones Interiores y Defensa ordenaron a la Fuerza Armada girar las instrucciones pertinentes para restringir el desplazamiento terrestre, aéreo y marítimo en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla. Bueno, tenemos vía Skype desde la propia Guajira, el cierre de la frontera es en la zona conocida como Paraguachón, a Virgilio Ferrer. Virgilio fue diputado indígena del estado Zulia, actualmente es candidato a la Asamblea Nacional por los estados Zulia, Mérida y Trujillo y pertenece a la etnia guayú que hace vida en la región. Buenas noches, Virgilio, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Un saludo, Patricia, un saludo a todos los que nos ven por esta vía. Y bueno, muy preocupado por la situación que ocurre en el estado Zulia y en Venezuela. Cuestiones que rechazamos contundentemente lo que es el cierre de la frontera, así como también rechazamos lo que es paramilitarismo, delincuencia y otro grupo que no nombra el gobierno, que es la guerrilla, que debería nombrarla también, que tiene esa zona tomada. Eso hay que aclararse y que la gente sepa que la nación guayú no tiene su territorio único en Guajira, ya sea en Colombia o en Venezuela, una línea divisoria imaginaria que tenemos nosotros los guayú. Mira, Virgilio, para comenzar, que te conozca nuestro público, que no solamente nos ven en Venezuela, nos ven realmente en toda la región, en América Latina, en Europa. ¿Quién eres tú, Virgilio? Porque tú sabes que a veces uno habla de un representante indígena y entonces piensan que el que va a salir a hablar, pues entonces ni siquiera habla español, solamente habla en su lengua guayú, en tu caso, que además es una etnia muy importante en Venezuela, sobre todo en la región de Zulia, bueno, y que es una persona sin preparación, etcétera, porque es lo que se suele pensar de la raza indígena. Cuéntame tú, Virgilio, ¿quién eres tú? Yo soy un joven de la etnia guayú, egresado de la Universidad de Zulia, soy médico cirujano con un posgrado en cirugía general, con un doctorado en ciencias médicas, con una maestría para la enseñanza y la educación superior. Soy abogado, también egresado de la Universidad de Zulia, y actualmente curso de estudio de economía en la Universidad de Zulia, faltándome apenas como 3 semestres para graduarme. ¿Cómo añoro lo que es la Cuarta República? Aquella que me dio esta educación, aquella que me permitió llegar a donde estoy, de una familia muy humilde, pero que nos enseñaron que el mejor camino para la superación es la educación, la cultura y el trabajo. Bueno, cualquier cosa, tiene 2 carreras y va por la tercera, y 2 carreras importantes, medicina y derecho, ¿no? Ni siquiera son carreras técnicas, son carreras universitarias, y va por la tercera. Y tengo mi posgrado, mi maestría y mi doctorado también. Entonces, y como te digo, la etnia guayú representa el 70% de la población de los indígenas en Venezuela. Y en el Zulia, de las 5 etnias que son el Yupa, el Japreria, el Añú y el Barí, el guayú representa el 75% de las etnias del estado Zulia. Bueno, entrando en el tema de la frontera, que es algo que ya va, Virgilio, porque algo que nosotros rechazamos contundentemente, como se lo dije, porque el producto es que este gobierno quiere tapar o quiere esconder lo que es la ineptitud de gobierno, la inoperancia, la falta de una política que sean efectivas para la población venezolana. Nosotros, ni los guayú ni los venezolanos, somos culpables de que lo que está sucediendo actualmente es producto de 17 años de falta de gobierno, de expropiaciones, de intervención del aparato productivo, de la falta de inversión en el país. Esto ha hecho que hoy, el día de hoy, en Venezuela, en el estado Zulia, en la frontera, nosotros no tengamos los productos de primera necesidad, la fuga de talento, la falta de empleo, la falta de inversión. Entonces sí tenemos un gobierno corrupto cuando permite que, por ejemplo, para llegar al hermano país colombiano hay como 18 alcabalas. Entonces ahora nos quieren adosar a nosotros, sujetarnos a nosotros, que no, que los bachaqueros no. El único bachaquero, el único culpable de esta crisis
es el gobierno nacional. Aquí no podemos buscar. Quien maneja el código SADA, aquello que permite sacar alimentos de los hilos, de las industrias, es el gobierno nacional. Quien tiene las Fuerzas Armadas Nacionales, quien tiene el control del país. Entonces, esta medida tomada, hay que tener cuidado si existe otro plan. Esto no es más que para tapar la situación que hay en el país. Mira, Virgilio, vamos a comenzar. Se le va a revertir. Nosotros como venezolanos tenemos que hacer esto, y más en la población guayú, para que ustedes nos conozcan y que me permitan llegar a todos estos medios, solicitarle a la comunidad internacional que la población guayú fue estafada, ha ocurrido el mayor genocidio en la historia, tanto contemporánea como la historia moderna de Venezuela. Se ha ocurrido el mayor genocidio que ha podido haber en esta historia. Lo otro, ¿cómo en la Guajira venezolana se le va a decir a un indígena que tú tienes tus deberes y tus derechos constitucionales, que rezan desde el artículo 119 al 125, donde nos permiten que tenemos prácticas económicas propias, donde nos permiten usos y costumbres? ¿Cómo se le va a explicar a un indígena que no puede pasar para su Guajira, que está del lado colombiano, a hacer su parte cultural, llevar a sus muertos, a hacer lo que llaman el segundo velorio? ¿Cómo le permiten ellos si no conocen nuestra propia cultura? ¿Cómo le podemos decir a la población general que ocupa el municipio PAE o municipio bolivariano Guajira, como lo llaman ellos, ocupa el segundo lugar en América Latina, según la Oficina Panamericana de Salud, en desnutrición infantil, en mortalidad infantil? ¿Cómo le explicamos eso? ¿Y cómo le decimos a Venezuela y al mundo entero que esta gente, después de 17 años, se dieron cuenta que no hay inversión en la Guajira, que todo es un grupo de corrupción? ¿Quién la tiene? El gobierno. Yo le hago una pregunta al gobierno. ¿Qué pasó con la siembra de sábila? ¿Qué pasó con la producción de leche caprina y ovina en el municipio de Páez? ¿Qué pasó con el parque eólico, el elefante rojo ese que hicieron, que lo han inaugurado 2 veces? ¿Por qué? Para cumplir con unos amigos de ellos argentinos, para cumplir parte de la corrupción. ¿Qué pasó con el puente Nigales de la subregión Guajira? Que cada vez que hay elecciones hace lo mismo. Bueno, anoche daba pena, y en el presidente diciendo que estaba firmando un cheque para el hospital binacional. Mire, ese hospital le han inyectado durante esta gestión más de 8 veces cantidad de millardos de dinero, y eso nunca ha pasado nada, y está en ruina. ¿Por qué los indígenas guayú se van hacia Colombia, el Hospital San José de Colombia, de Uriria? Porque tienen mejor atención. ¿Por qué es un territorio de él? ¿Por qué los niños que están recibiendo educación en la frontera no estudian en las escuelas que están en el municipio y tienen que emigrar hacia el vecino país? ¿O es que el gobierno se enteró ahorita que esa crisis existe? No, eso es falso. Lo que creo que nosotros tenemos que hacer un llamado por la hambruna que está ocurriendo en la Guajira venezolana. Yo te pongo como un ejemplo. El kilo de arroz en la Guajira venezolana tiene un precio de 900 bolívares, fuerte. Lo que llamábamos nosotros en el bolívar que valía antes 900 millones de bolívares. Entonces, eso es lo que nosotros le preguntamos al gobierno. No esconda con esta medida su ineptitud, su inoperancia y su desgobierno. Yo creo que merecemos respeto a los guayú, los venezolanos en general. Este es un gobierno que está entrampado. Este es un gobierno que le queda poco tiempo. Ellos saben lo que va a pasar el 6 de diciembre. Ellos saben que el pueblo venezolano se hartó, se cansó de esta cola. No somos culpables de esta cola. No somos culpables de que no han colocado chip para el combustible, chip para comprar alimentos. Si eran unos venezolanos felices, que todos producíamos, que todos queríamos lo que queríamos estudiar, lo hacíamos. Y entonces, en la fecha de hoy, creen que nos van a engañar. Están equivocados. Aquí hay indígenas pensantes, aquí hay venezolanos pensantes. Y que nosotros lo que vamos a solicitar al mundo entero, a decirles, vengan a la Guajira venezolana, vengan el estado de hambruna que hay aquí. Yo creía que iban a decretar un estado de excepción por el hambre que había, para que llegaran los alimentos, llegaran a las Naciones Unidas, permitieran que en la Guajira construyeran un centro de recuperación nutricional, teniendo esa estadística que no la dice Virgilio Ferrer, no la dice Patricia, no la dice cualquier ciudadano común, no, está en la Oficina Panamericana de Salud. Ellos lo que tienen que darle para desmentirla. ¿Qué pasó con todas esas inversiones que tenían que hacer en la Guajira? Pues que después de 17 años se dieron... Eso ocurre cada vez que hay elecciones. Y por eso que tenemos que tener los ojos puestos a ver qué plan tiene el gobierno por ahí. Porque yo no está muy clarito en eso, en lo que es la cuestión de las elecciones. Y mire, el triunfo del pueblo venezolano, lo que yo te digo para no decir, es el pueblo venezolano que el 6 de diciembre se va a manifestar hacia la reconstrucción, hacia una nueva Venezuela, para restablecer los poderes, la independencia de poderes, restablecer la institucionalidad, permitir crear leyes en la nueva asamblea de amnistía para que aquellos venezolanos talentos que se fueron regresen otra vez de nuevo, vienen los presos políticos. Eso es lo
nosotros queremos de lo que éramos nosotros anteriormente. Es decir, el que opina que no esté de acuerdo con el gobierno ya es un enemigo de la revolución. Para ello hay que decirle con una boca, aplaudirle, decirle todo que sí. No, está equivocado este señor Maduro y todo aquel grupo de personas que pertenecen como a una banda de forajidos que han saqueado el país. Virgilio, vamos a ir a un corte. En este segmento no te hice ni una sola pregunta. Ahí respondiste varias de las cosas que te quería preguntar, pero al regreso sí me vas a permitir que te haga algunas preguntas, sobre todo el tema de cómo está realmente la etnia guayú con esto, porque voy a leer al regreso unas declaraciones del vicepresidente Arriaza, que dice que la etnia guayú está feliz con lo del cierre de la frontera. Y quiero que me hables también al regreso de cómo realmente es la actividad de la guerrilla colombiana ahí en esa zona que ha sido bloqueada ahora por el gobierno. Vamos a ir a un corte, al regreso continuamos hablando con este representante indígena venezolano. Ustedes lo vieron, tiene 2 carreras universitarias, ya va por la tercera, lo escucharon hablar y al regreso nos va a contestar algunas de estas preguntas que nos hacemos, porque este cierre del sector del Zulia pues huele a que lo que quieren es extender este estado de excepción por todo el país para evitar que se den unas elecciones libres el próximo 6 de diciembre. Ya volvemos con Virgilio Ferrer. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos vía Skype desde el Zulia, desde la propia frontera con Colombia, con Virgilio Ferrer, que fue diputado representante indígena del estado Zulia y es candidato actualmente a la Asamblea Nacional en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Virgilio, hay unas declaraciones hoy del vicepresidente Jorge Arriaza que dice, las voy a leer textualmente, que se ha reunido con el pueblo indígena guayú y que el pueblo se mostró absolutamente de acuerdo con la medida del cierre fronterizo en el Zulia. Dijo Arriaza que el pasado jueves mantuvieron una asamblea con los pobladores y que ahora el territorio se encuentra en absoluta paz. Por fin, dice Arriaza, se le pone el torniquete necesario a esta zona de la frontera. Lo dijo desde el Palacio de Miraflores, donde el gobierno instaló un comando presidencial. Adicionalmente, Arriaza garantizó la circulación de los habitantes, así como el cumplimiento de los derechos humanos. Nuestro pueblo guayú seguirá circulando, tiene derecho al libre tránsito, pero no con mercancía para la reventa. Según Arriaza, si de algo ha servido esta coyuntura es para que se conozca y se refresque la realidad y tragedias que vive la hermana República de Colombia. En este sentido, afirmó que la disputa se transformó en un boomerang para el presidente Juan Manuel Santos, cosa por cierto que es mentira, porque Juan Manuel Santos aumentó en las encuestas con este conflicto con Venezuela. Virgilio, ¿es cierto que se realizó esta reunión con la representante guayú y que estuvieron de acuerdo con el cierre, etcétera? Se nos cayó. Vamos a ver si tenemos reconexión pronto. Bueno, vamos a tratar de hacer la reconexión con Virgilio Ferrer. El vicepresidente de Arriaza desmiente todo lo que Virgilio Ferrer está diciendo, porque dice que la etnia guayú, los representantes indígenas guayú, han estado de acuerdo con el cierre de la frontera y con no llevar alimentos desde Venezuela hasta Colombia. Vamos a hacer un corte y al regreso vamos a ver si podemos reconectarnos con Virgilio Ferrer. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Virgilio Ferrer desde el Zulia. Vamos a tratar de que nos complete la pregunta que le hicimos. Virgilio, ¿es cierto lo que las declaraciones del vicepresidente Arriaza acerca de que el pueblo guayú está tranquilo y feliz, en paz con esta medida? Usted sabe que en Maracaibo hay unos personajes que son históricos, que son Roñoquero y Mamblea. Lo conocían por muy embustero y no decir la otra palabra criolla que utilizamos los maracuchos. Mire, en primer lugar ese señor se reunió, llegó a la población de Paraguay en un sitio llamado Toro Sentado. Se reunió con 1 y 2 personas. Esas 2 personas fueron las que decidieron el cierre de la frontera. Personas, por supuesto, adictos a ellos, personas que están tarifados, personas que no representan ningún tipo de autoridad moral, ni siquiera desde el punto de vista del liderazgo de la Guajira venezolana.
Eso es una decisión ya tomada desde Miraflores, con otro tipo de objetivo, otro plan que ellos tienen. Yo creo que esa es la realidad que está ocurriendo. Este señor Arriaza desconoce lo que es la pluriculturalidad del Estado Zulia y la costumbre de la nación guayú. Yo creo que eso es que desmentirlo categóricamente. Lo que hay que hacerle una pregunta a ella, a ellos, ¿qué ha pasado con la inversión en la Guajira venezolana? ¿Qué pasó con todo ese dinero? ¿Qué pasó con lo que es el parque eólico? ¿Qué pasó con la carretera Coboro-Castillete? ¿Qué pasó con el hospital binacional? Ahora, ¿cómo afecta, Virgilio, cómo afecta esto realmente a la población guayú? ¿Cómo afecta el cierre de la frontera económicamente, socialmente? ¿Cómo la afecta? Mire, nos afecta económicamente porque nosotros hemos mantenido una práctica económica no utilizando el nombre que ellos utilizan y en la magnitud que ellos lo están haciendo en este gobierno, de un intercambio comercial entre los que viven en esta población y los que viven más allá en el territorio colombiano, a través de, por ejemplo, los productos que son de la cría, como es el caprín, los vinos, lo que llamamos nosotros chivo y ovejo, artesanía, lo que es el cultivo, la pesca. Entonces, eso del tránsito del guayú libremente, eso también es mentira. Hay restricciones para el paso del guayú. Ahorita lo están censando y están determinando si hay un vehículo donde es, de dónde vino, para ver para dónde va. Eso es mentira. El guayú no tiene libre tránsito actualmente. Se le han confiscado una serie de derechos a un territorio que es del ancestral y que para tomar esa medida había que consultarle al pueblo guayú. Bueno, eso no fue consultado. Bueno, como hace este gobierno. De este gobierno no nos extrañe lo que ellos hacen. Ellos no tienen espíritu democrático. Todo lo que hacen ellos, colocar barricadas, alambre púa. Mire, eso son lo que es la conducta de un régimen dictatorial. El alambre de púa no nos va a resolver el problema nosotros de hambruna, no nos va a resolver el problema de salud, no nos va a resolver el problema de educación, no nos va a resolver el problema de nutrición infantil. Entonces este señor está con esa falsedad y esa mentira. Y eso hay que decírselo a la gente y al mundo entero, que se entere que está secuestrado totalmente la Guajira venezolana. Y desde aquí, de tu programa, yo quiero solicitarle y pedirle al pueblo colombiano, en nombre de toda la población venezolana, nuestra solidaridad y nuestra disculpa. Que aquí hay muchos venezolanos, de padres y madres colombianos, que se hicieron en esta tierra, que se forjaron, que se educaron, que son gente trabajadora, honesta. Contra eso es que estamos nosotros a favor, contra eso es que estamos dando nuestra solidaridad. No contra aquellos que llaman guerrilla, paramilitarismo, delincuencia común, que fue creado el padre de esto, es el gobierno nacional, quien ceduló indiscriminadamente en un momento a un grupo de personas sin saber de dónde y cuál era su origen. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en la frontera. Ahora, habría que ver también, Virgilio, si el cierre es para la guerrilla también, o si la guerrilla sigue teniendo libre acceso a la zona de Paraguachón, ¿no? Bueno, ese es un problema que ellos mismos se entienden y eso se arreglan. Eso es muy difícil llegar a eso ahí, porque nosotros sabemos cómo se ha comportado este gobierno. Este gobierno ha tenido una conducta muy permisiva. Este gobierno entregó lo que es la soberanía nacional. Bueno, no sé a quién será, guerrilla, paramilitar, a todos esos grupos que nosotros condenamos, que nunca habíamos vivido en esta Venezuela querida, en esta Venezuela que nosotros queremos, donde nos desarrollamos, donde están nuestros hijos, donde está nuestra familia, donde con sentido de pertenencia a nosotros sí nos duele, somos los verdaderos bolivarianos, hijos de Bolívar, no a este Bolívar que están traicionando, que están afectando a su otro hijo, a su otra hija, Colombia. Virgilio, la última pregunta, porque sé que tienes un compromiso con otro medio de comunicación. ¿Ha habido alguna protesta por parte de la población guayú con respecto a este cierre? ¿Ustedes se están organizando para de alguna forma manifestar su malestar ahí? No, la protesta es constante. Lo que pasa es que ya están secuestrados los medios libres de tránsito y nadie, imagínese usted que hay veces hasta la señal de las telefonías celulares del gobierno y otras quedan incomunicadas a la Guajira venezolana. La protesta está presente, el descontento, ellos van a tener una respuesta contundente del pueblo indígena, porque mientras van a pasar más los días, más se va a agudizar la crisis de hambruna en la Guajira venezolana. Yo creo que hay que ponerle ojo a eso, solicitar la ayuda internacional para el pueblo nuestro, para un pueblo ya sufrido, ultrajado, violado por este gobierno. Muchísimas gracias, Virgilio, y suerte. Gracias a ti, gracias a todos
Y un saludo y mi cariño y mi solidaridad con todos esos hermanos colombianos que pueden llegar a través de este medio y decirles, bueno, que aquí estamos en pie de lucha y que nosotros vamos a restablecer la democracia a partir del 6 de diciembre. Amén. Gracias. Virgilio Ferrer, él es candidato a la Asamblea Nacional para el próximo 6 de diciembre. Bueno, esta era una de las poblaciones de Venezuela que Hugo Chávez decía defender, la población indígena. Este es uno de sus representantes de la etnia Wayuu, que, como él dijo, es la mayoría de los indígenas en Venezuela. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a denunciar el caso de violación de derechos humanos de un preso político en Venezuela. Se trata de Ronnie Navarro. Su madre va a estar aquí con nosotros vía Skype o vía telefónica desde Venezuela, denunciando los vejámenes, las violaciones a los derechos humanos, las torturas a las cuales está sometido este joven venezolano. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. En su cuenta de Twitter, la esposa del preso político venezolano Ronnie Navarro ha denunciado en Noelia, se llama ella, ha denunciado la violación a los derechos humanos de su esposo. Ella ha publicado varios Twitter en los cuales dice, menciona al defensor del pueblo, a Tarek William Saab, le dice: el estado de salud de mi esposo se ha agravado no solo físicamente, sino también psicológicamente. Ella afirma en su cuenta de Twitter, la esposa de Ronnie Navarro: tenemos 3 semanas solicitando atención médica para Ronnie Navarro y no hemos obtenido ninguna respuesta. Y dice, decenas de reclusos en el SEBIN denuncian que requieren traslados y atención médica y también se les niegan. Y dice, negar atención médica a los presos políticos es otra forma de tortura. Libertad para los presos políticos. Esto lo dice la esposa de Ronnie Navarro, un preso político. Tenemos vía telefónica desde Venezuela Marixa de Navarro, que es la madre de este dirigente estudiantil que ustedes están viendo en pantalla, lo van a ver en pantalla, Ronnie Navarro, que fue detenido en julio del año 2014 en el aeropuerto de Maiquetía por el SEBIN. Buenas noches, señora Marixa, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, aquí estamos luchando por la libertad de mi hijo, tratando de que esto pase en nuestra patria, pues con esta situación de que todo aquel que piensa diferente o que sale a protestar, pues es un preso, un perseguido del gobierno. Señora Marixa, cuéntenos a toda nuestra audiencia qué es lo que está pasando exactamente con su hijo, por lo que ha denunciado la esposa de él, qué es lo que exactamente le están haciendo en el SEBIN. Bueno, desde el primer momento que él lo toman detenido, se le ha violado los derechos. Derechos humanos lo han violado así como ellos le convenga. Y bueno, Ronnie ha presentado de verdad desde hace años y 3 meses que ya se lleva allí detenido, ha presentado algunas situaciones que requiere de un médico. En este momento pues se requería un médico para una fractura que estuvo haciendo ejercicio una mano. Y resulta que por pedir, hace un mes ya, por pedir la atención de un médico que lo viera, pues hubo una discusión con un funcionario y después lo llevaron engañado, lo sacaron de la celda diciendo que lo iban a llevar a un médico y lo que fue engañado para llevarlo a un área con presos comunes, allí engañado, pues. Y ahí empezó la odisea que todos estos días hemos vivido nosotros, la familia aquí. Donde después lo sacaron, quisieron que los mismos presos le cayeran encima, porque empezaron a inducir de que tenían toditos suspendidos las visitas. Y bueno, y así fue, y él como no se callaba, le decía que eran unos violadores de derechos humanos, que él iba, lo que solamente pedía era la atención de médico y ellos lo habían engañado, ellos pasándolo a una área diferente donde él estaba recluido. Señora Marixa, ¿usted lo puede ver con frecuencia, su hijo lo visita? Bueno, tuve más de 15 días que no lo veía y tuvo suspendida una semana total las visitas, donde no sabíamos en qué condiciones estaba ni nada,
porque tenía suspendida la visita, porque lo habían pasado a otro cuarto, según de 2x2, oscuro, fétido, amarrado de las manos y de los pies. Donde pasó 4 días allí. El juicio, el juicio cómo, creo que se está cortando la llamada. ¿El juicio cómo va, señora Marixa? Bueno, 7 veces diferida la audiencia. Esta semana vuelve a tener audiencia el jueves. Y tiene una audiencia. Vamos a ver, en el nombre de Dios, a ver si no se la difiere. Porque yo sé que si se la hacen, él va a salir libre. Porque no tienen pruebas, no tienen nada, porque mi hijo no ha hecho nada. Mi hijo es un luchador social y es bueno. Señora Marixa, de hecho él era en el aeropuerto, creo que regresando, ¿no? En el aeropuerto de Maiquetía, y ahí es donde lo detienen. Si hubiera estado cometiendo un delito, no atraviesa el aeropuerto con esa tranquilidad que lo hizo. Claro, porque el que no la debe no la teme. Mi hijo lo habían detenido un mes antes y él se presentó, pues normal. Pero ya después en el aeropuerto lo agarran de nuevo diciendo que tiene una orden de captura por otro tribunal. Y bueno, desde ese momento empezó la odisea entre la familia, porque nosotros no hemos de allí, no le han hecho más audiencia, no más nada. Ahí está. Para mantenerlo allí. Y él, bueno, lo que iba para Maracaibo, cuando lo agarraron, era a visitar a su abuela, porque la abuela materna y la abuela paterna es de allá de Maracaibo, y los iba a visitar como familia. Mire, fíjese que usted dice que el que nada debe, nada teme, pero en Venezuela como que esto es distinto, ¿no? Porque fíjese, está el caso de su hijo y cuántos casos no hay de injusticias en Venezuela. Hay un caso particular que, bueno, se dio a conocer el viernes en medio de la audiencia de Leopoldo López, pues que el joven Marcos Coelho pues decidió no seguir enfrentando el juicio y salir del país, porque definitivamente lo que le esperaba era terrible. Lo que había vivido Marcos Coelho ya preso, ya había sido terrible, las torturas, los golpes que le habían dado, y pues él tomó la decisión, porque los rumores que hay es que es una condena lo que viene, de no volver a caer preso, sobre todo este joven que ustedes están viendo en pantalla, este joven que es un niño prácticamente, tiene 19 años, no ha salido de la adolescencia y lo están acusando de cosas terribles. Sufrió una crisis emocional de la cual no ha podido salir, el joven no puede dormir, bueno, y tomó la decisión de salir hacia los Estados Unidos. Está en Miami, donde se le va a dar protección, se le va a dar porque ya incluso tuvo una reunión con los organismos de inmigración en los Estados Unidos. Usted como madre, señora, además yo defiendo su decisión de salir de Venezuela, porque al enemigo y a este tipo de esbirros uno no se le puede entregar, ¿no? ¿Usted como madre hubiera preferido que su hijo cayera preso o que hubiera tomado la decisión que tomó Marcos Coelho de salir y pedir protección en un país extranjero? Bueno, con esta tortura, tanto físico como psicológico, de verdad también hubiese tomado la misma decisión, porque uno lo que quiere es ver a sus hijos libres, lo que quiere es que su hijo progrese, pero aquí en Venezuela no hay oportunidad en este momento para los jóvenes, no hay nada, y el que trate de hacer algo va preso, y aquí ir preso es horrible, porque los mismos muchachos cuentan todas las humillaciones, las torturas, todo lo que pasan allí. Eso no es que me lo contó fulanito, me lo contó mi hijo mismo, que dice que todos los días, en todo momento, ellos quieren humillar y estar torturando, porque la tortura prácticamente lo hacen más psicológica. Sí, así es. Bueno, este joven no fue psicológico nada más, bastantes golpes recibió, y hay muchos presos políticos que pueden contar exactamente lo mismo. Señora Marixa, muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar muy pendientes del caso de su hijo. Bueno, mira, te quiero decir algo. Dígame. Bueno, quiero también decirte que, bueno, en el nombre de Dios estamos orando porque el señor Pablo Medina está ahorita en Roma, y mañana a las 10 de la mañana tiene una audiencia con el Papa,
para tratarlo de los presos políticos y especialmente la de mi hijo. Él fue directamente para la audiencia con el Papa. Así que les pido a toda Venezuela y a todo el mundo que ore para que el Papa pueda interceder por todos los presos políticos aquí en Venezuela, que son de verdad torturados físico y psicológicamente. No, y mañana vamos a tratar de comunicarnos con Pablo Medina para que nos diga, él ya nos ha informado de la agenda que tiene con el Papa Francisco, que nos parece además que va a ser muy importante para los presos políticos en Venezuela, específicamente también para Ronnie Navarro. Gracias, señora Marixa. Ok, gracias a ti, muchas gracias, estamos pendientes. Después hablaremos de otro tema sobre mi hijo, que algunas personas quieren hacer aquí para ayudarlo a liberarlo. Claro, estamos a la orden para eso. Gracias, señora Marixa. Ok. Bueno, ustedes la escucharon, una madre preocupada, y hay quienes han criticado a Marcos Coelho por haber tomado la decisión de salir de Venezuela. Qué triste papel el que juegan los que se dicen ciudadanos y desde las redes sociales cuestionan que este joven no haya tomado la decisión de caer preso nuevamente, que es lo que se rumora que va a ocurrir. Ojalá no sea cierto, esta decisión se espera para el próximo jueves. Bueno, yo me despido hasta mañana, pero recuerden que vamos a tener un excelente programa y vamos a tratar mañana de hablar con Pablo Medina para que nos cuente cómo fue su reunión con el Papa Francisco. Hasta mañana. Este programa fue presentado. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.